no obedece únicamente a una simple torpeza del ministro Alberto Garzón, que perjudicó a nuestra ganadería al decir que la carne española es de mala calidad, que procede de animales maltratados en macrogranjas que contaminan. Forma parte de una gran campaña internacional a la que se ha sumado la Agenda 2030 de Pedro Sánchez, que pretende demonizar el consumo de la carne para favorecer así los intereses industriales de las empresas que fabrican alimentos sintéticos. Se trata de una serie de grandes magnates, como por ejemplo el fundador de Microsoft, Bill Gates, el de Amazon, Jeff Bezos, o el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que han invertido sumas millonarias en la fabricación de carne vegetal y de lácteos sin leche, todo ello a partir de proteínas que proceden de los hongos. Además, grandes fortunas están comprando inmensas explotaciones ganaderas en Argentina, por si en algún país, como quizá el nuestro, consiguen acabar con la ganadería y nos vemos obligados a importar carne desde el extranjero. Solamente un pequeño detalle. A lo largo del último año, en los Estados Unidos, el consumo de esta carne vegetal ha crecido ya un 27%. ¿De verdad nos creemos que fue una simple torpeza? Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. También nos pueden encontrar siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Y les recordamos cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Encantado. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues entramos ya en materia, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ha incorporado la memoria democrática al temario de las oposiciones para acceder a la carrera diplomática. Los candidatos deberán estudiar una serie de materias que hasta ahora no estaban incluidas en el examen y que, según ha denunciado el Partido Popular, impiden, por ejemplo, que el reinado de don Juan Carlos tenga un capítulo propio, reduce el contenido sobre la conquista de América e incluye materias ideológicas como la memoria democrática y la alianza de las civilizaciones. Desde la oposición creen que es una nueva estrategia para ideologizar la diplomacia en la campaña de la izquierda contra la monarquía, que se inició ya con el acoso a don Juan Carlos y que provocó que el emérito abandonase España. En este sentido, en una entrevista con OK Diario, el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Pedro Sánchez es capaz de debilitar la monarquía para permanecer en el poder. En un paseo por la localidad abulense de Navas del Marqués con el director de OK Diario, Eduardo Inda, Pablo Casado ha dicho que este tipo de ataques a la corona no son casuales. Esto no es casual. Yo creo que también hay un intento contra la monarquía, porque la monarquía ahora mismo es la malla territorial de España, institucional de España. Si la monarquía se degrada, al final todos los de la izquierda, que lo que quieren es que haya una independencia en Cataluña y en el País Vasco, y que se revisione la transición y que se reescriba la historia de España reciente, les molesta la monarquía. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Tiene razón Pablo Casado cuando dice que estos ataques contra la monarquía no son nada casual? Bueno, de casual aquí no tiene nada, absolutamente nada. Aquí hay una cuestión que es muy básica, y es que hay un grupo de partidos que están planteados para el desmoronamiento constitucional, un grupo de partidos que están planteados para intentar defender de una manera u otra la Constitución. Esa es la verdadera diferencia.
hay algunos, y tú lo sabes, Javier, que llevamos insistiendo en esta diferenciación desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hemos instaurado ese nombre de constitucionalistas. Hay quienes defendemos lo que pone en la Constitución y están quienes atacan lo que pone en la Constitución. ¿Por qué buscan ese desmoronamiento de la monarquía que está perfectamente planificado? Porque si tú haces caer nuestro sistema, que está definido como una monarquía parlamentaria, tienes que hacer caer todo el sistema constitucional. Es decir, cuidado, porque esta no es una cuestión meramente de rabia de los comunistas o de los socialistas contra la monarquía, no es una cuestión meramente del emérito, si ha hecho o no ha hecho, no es verdad. O sea, nosotros en OK Diario somos los primeros que hemos estado publicando toda la información que hemos tenido sobre lo que ha ocurrido y lo que está aprobado y con hechos totalmente constatados sobre actuaciones del rey emérito. Ahora, dicho eso, lo que no somos es ningunos cavernícolas y evidentemente lo que no queremos es un desmoronamiento de un Estado de Derecho y de un país que está funcionando dentro, o por lo menos desde luego hasta que ha llegado esta gente, dentro de unos marcos perfectamente asumibles en el máximo nivel de las democracias. Ellos, los anticonstitucionalistas, quieren derrocar esta situación, quieren tumbar esta situación, quieren acabar con una Constitución. Yo simplemente a la gente que nos está escuchando le recordaría una cosa. Si tú tumbas esta Constitución, dentro del foco de debate en el que hemos entrado, en el que se ha aceptado que dar golpes de Estado separatistas sea normal, que meter a etarras o proetarras en determinadas instituciones sea normal, en el que hemos aceptado los homenajes a esos mismos etarras, en los que estamos debatiendo sobre si una persona que ha ahorrado durante toda su vida para comprarse una casa tiene que soportar una ocupa o que directamente desde las propias administraciones públicas les propien derechos de explotación de sus casas, tendremos que fraguar una nueva Constitución en base a esos planteamientos. Y eso es a lo que algunos, desde luego yo en primerísima línea, nos negamos radicalmente. O sea, el Estado de Derecho se basa en derechos fundamentales que tenemos todas las personas y nadie puede ponerlo en duda. Igual que nadie puede hablar de si se lincha o no se lincha a una persona negra, nadie puede poner en duda mi derecho a la propiedad privada y nadie puede poner en duda lo que en estos momentos tenemos en España consagrado y totalmente homologado con la Carta de Naciones Unidas en materia de derechos fundamentales, que es lo que quiere hacer esta gente. Esta gente quiere cargarse la monarquía para tumbar todo el sistema constitucional y rehacerlo al estilo suyo, al estilo comunista. Con esta campaña contra la monarquía ya consiguieron que don Juan Carlos se viera obligado a abandonar España. ¿Pretenden ahora socavar la imagen del rey Felipe? Ellos no tienen una campaña exclusivamente contra Juan Carlos. De hecho, para ellos Juan Carlos es la última de sus preocupaciones. Ellos tienen una campaña contra nosotros. Es que, o sea, aquí la gente yo creo que tiene que empezar a entender lo que está pasando. Si ellos, para conseguir hacer caer todo el sistema constitucional, tuviesen que encargar contra los ruedines de las bicicletas, montarían una campaña contra los ruedines de las bicicletas. Es decir, para ellos es totalmente instrumental la monarquía. Les preocupa mucho una monarquía cuando ellos aspiran a ser reyes y emperadores dictatoriales de cualquier país donde ellos van. A ellos no les preocupa lo más mínimo la monarquía. ¿Qué es Maduro en su país? Vamos, nos podemos cachondear del poder de cualquier monarca constitucional y democrático comparado con lo que tienen ellos. ¿Les preocupa una acumulación de poder de una sola persona? No, la añoran, la desean, sueñan por las noches con ello. Bueno, entonces, evidentemente, su mayor preocupación no es cuáles son los sistemas de control o de depuración de posibles casos de corrupción o de transparencia en cuanto a las finanzas de una casa real. No es verdad, les importa un soberano comino. Ellos van a controlar nuestra propiedad privada, van a controlar la nacionalización de las empresas, van a controlar nuestra libertad económica, van a controlar nuestra libertad de pensamiento, van a controlar nuestra prensa. Yo, sinceramente, a la gente le pediría que se haga un repaso por cualquier videoteca, que se meta en YouTube y empiece a buscar. Pero si es que lo van a encontrar, declaraciones pidiendo el control de la prensa, declaraciones pidiendo expropiaciones ilegales, declaraciones pidiendo sistemas fiscales confiscatorios, declaraciones pidiendo la expropiación de los planes de pensiones de los particulares, declaraciones pidiendo, como Almudena Grandes, que ahora resulta que nos la tenemos que tragar como hija predilecta de Madrid, diciendo yo por las mañanas fusilaría a 2 o 3 voces porque es que me enervan. Ah, a ti te enervan, y entonces hay que fusilarlas. Hombre, muy democrática tú, tú enterita, toda ella muy democrática. Estos son los planteamientos de ellos. Para ellos, tumbar la monarquía es instrumental para hacer caer todo el tronco constitucional. ¿Y es la monarquía la malla que protege justamente nuestro sistema constitucional? Mira, Javier, yo sinceramente creo que es un sistema que nos ha dado en España unos rendimientos no buenos, excepcionales. En España, y después de haber pasado por una dictadura, y después de haber pasado por una guerra civil, y después de haber pasado por vaivenes históricos de muchísimos estilos, hemos conseguido encontrar un sistema, y en eso se basaron los principios de la transición, en el que unos por un lado, otros por el otro, nos poníamos de acuerdo en que había que convivir pacíficamente, teníamos que conseguir meternos en una senda de crecimiento económico, teníamos que respetarnos, teníamos que respetar las distintas opiniones, teníamos que respetar, antes estabais hablando de memoria democrática, teníamos que respetar la capacidad de cualquier persona de pensar, leer, investigar, aprender, divulgar, opinar, etcétera.
y teníamos que aprender a convivir en paz. Eso lo hicimos. Y ha sido todo un modelo, la transición. Estos señores quieren cargárselo. Estos señores quieren acabar con eso que hemos conseguido. Y forma una parte absolutamente esencial de eso que hemos conseguido el tener una jefatura de Estado en la que no nos pegásemos, porque era una persona neutral. Y así lo ha sido, y lo ha sido siempre. Y en el caso concreto con Felipe VI es de una excepcional neutralidad. Lo que algunos le piden en estos momentos a Felipe VI no es neutralidad. Lo que le piden es que no defienda a España. Lo que le piden es que no defienda nuestra Carta Magna y no defienda no solamente la Constitución, sino los derechos fundamentales que regula esa Constitución. O sea, Felipe VI no se ha salido de su neutralidad nunca, jamás, nunca, jamás. Y eso ha sido una bendición para nosotros porque hemos tenido un puesto, el de la jefatura de Estado, sin un poder político ideologizado, ni muchísimo menos, y sin poder fáctico, que ha permitido que no nos pegásemos por cada puesto. Si nosotros quitamos eso ahora, yo le trasladaría la pregunta a la gente. ¿Alguien se piensa que no nos vamos a volver a arrear intentando mirar a ver a quién ponemos como jefe de Estado? O dos, si no nos pegamos, sería por lo de siempre. Porque los de determinado lado volviésemos a ceder. Y hay un momento en el cual, lógicamente, las personas que tenemos todo el derecho del mundo con nuestra ideología, con nuestros planteamientos a defender, aquí estamos nosotros, no tenemos por qué estar tragando sistemáticamente la dictadura progre. Lo siento muchísimo. Entonces, ¿a quién nos van a poner? ¿Por quién sustituirían ellos a Felipe VI? ¿Para ponernos a quién? Al socialista de turno, a Rodríguez Zapatero, una persona que habla tradicionalmente y habitualmente con dictadores, una persona que se olvida de los machacados por la dictadura venezolana y prefiere reunirse con un narcodictador. ¿A ese nos pondrían? Bueno, pues yo creo que es muchísimo mejor que estemos tranquilos con la jefatura de Estado y mantengamos un sistema, monarquía parlamentaria perfectamente homologado y que nos ha dado unos resultados de pacificación perfectos. Sin duda alguna. Don Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Don Alex, ¿qué opina usted? Bueno, esto es una vuelta de tuerca más, es decir, que se haga estudiar todo el tema de la memoria democrática, que es básicamente falsear, maquillar, deformar absolutamente la realidad histórica, porque en el momento en el que el poder político necesita meterse en la historia para determinar cómo ha sido el pasado, en vez de dejarle eso a los historiadores, en el momento en el que el poder político se está metiendo en cada terreno que no le corresponde, ahí empieza a haber un problema. Entonces, lamentablemente, hemos visto como en algunas partes de España, yo lo he dicho aquí varias veces, por ejemplo, con todo el tema del separatismo catalán. ¿Cómo es posible que en los años 80 fuera una cosa absolutamente residual, una cosa exótica, una cosa de un 5, 6, 7% de catalanes que defendían abiertamente el separatismo y ahora estemos ya a la mitad? Eso no es casual, eso evidentemente hay un caldo de cultivo que se va preparando. Evidentemente los chavales, por ejemplo, ahora catalanes, adolescentes, cada vez han mamado más mensajes contra el resto de España. Entonces, eso lo vas formando. Con la memoria histórica pasa exactamente lo mismo. Es decir, nos están vendiendo un producto totalmente caducado, totalmente desfasado, totalmente falso, donde hay una historia de buenos y una historia de malos, donde se inventan una serie incluso de capítulos y se ocultan completamente otros. ¿Para qué? Bueno, pues para evidentemente decir, como en el pasado ocurrió esto, donde queremos llegar es aquí. Yo creo que en pocos sitios hay una mayor manipulación de la historia del siglo XX como en España. O sea, es una cosa atroz. Bueno, y si ya nos metemos en la época que empieza el 14 de abril del 31 hasta el 20 de noviembre del 75, ahí la invención ya llega a grados sumos, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Oponerse radicalmente, simplemente con la verdad, ¿no? O sea, no se trata aquí de crear ahora una verdad histórica distinta o contrapuesta a lo que ellos defienden, sino simplemente contar la verdad de los hechos. Lo que pasa es que, claro, la verdad a ellos no les interesa lo más mínimo. Al final es lo de Orwell, ¿no? Es decir, que ahí están elaborando información y de repente les llega un papelito, oye, no, que ahora no estamos en guerra con este, sino que estamos en guerra con aquel. Por cierto, nunca jamás hemos estado en guerra con esta. No, por supuesto. Y se cambia todo. O sea, lo que dijo Orwell allá en los años 40 es que es así. O sea, no solamente quieren que digas una cosa, es que además quieren que niegues lo que realmente ha estado ocurriendo hasta ese momento. Don Fernando. Yo la verdad es que, sinceramente, creo que hay una cosa que es primordial. Si el presidente del gobierno hubiera querido acabar ahora mismo con la monarquía, ya lo habría hecho. Es decir, lo que pasa es que le interesa seguir manteniendo ese estamento para poder cumplir el objetivo que él tiene, que es perdurar hasta cumplir su mandato o renovarlo.
Entonces, con lo cual, igual que se ha cargado y ha dejado en la cuneta, en esas cunetas que tanto ellos hablan de la guerra civil, es decir, ha dejado en la cuneta a tantos políticos a los que él engañó o de alguna forma les indujo a que prestaran su oficio en el gobierno, sea o no afín a su partido político, que le da exactamente lo mismo, ya lo habría hecho. Es decir, con lo cual, quiere decir que los primeros que vulneran o han vulnerado los derechos fundamentales que antes refería Carlos Cuesta en su disertación, en las respuestas que ha dado, es decir, pues es el propio gobierno. De hecho, es hasta incluso paradójico, no sé si vosotros os acordáis, que el propio gobierno, que ahora, bueno, ya no sabe, porque el exministro Ábalos recurrió a la ley de secretos oficiales de 1968 para tratar de ocultar una de las fechorías mayores, bueno, una de ellas, es decir, una de muchas tantas, lo del Falcon, lo del Plus Ultra, ¿no? Es decir, con lo cual, es decir, qué casualidad, qué cosa más paradójica, ¿no? Que un gobierno progresista, comunista, bueno, a los efectos legales comunista, socialcomunista, es decir, recurra a leyes de tipo de los que han estado siempre en contra, ¿no? Franquistas, para tratar de ocultar hechos tan graves como por ejemplo de ocultar uno de ellos. Es decir, que yo estoy seguro, y esto es cosecha mía propia, igual que aterrizó un avión, han aterrizado más, lo que pasa es que a uno lo han cogido, es decir, el resto, quién lo sabe. Con lo cual quiero decir con esto que me remito que ahora mismo, en el momento en el que estamos y con lo que de alguna forma se trata de convencer a la opinión pública de que el progreso, en el sentido de decir, bueno, vamos, estos estamentos que huelen a rancio, como por ejemplo puede ser una monarquía y demás, han servido como bien nos ha referido Alex, me parece antes, sirven de malla para evitar que acontezca la misma repetición, exactamente lo mismo, que volvamos otra vez luego a épocas pretéritas, en situaciones parecidas, en las que la monarquía no es el mismo caso, pero sí, casualmente, el rey emérito ha tenido que salir del país, y de hecho ha salido del país, está viviendo en otro país, y ahora está reinando el hijo, que de alguna forma tiene que mantener entre unas aguas que son más o menos movedizas, pues para tratar de tener, por un lado, a la jefatura del gobierno comunista más o menos contenta, a la par que a la opinión pública Creo que debemos hacer muchísima oposición, mucha fuerza, porque si algo nos ha servido la monarquía es para tener hoy día lo que mi hija puede disfrutar, es del colegio y de libertad. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo voy a polemizar un poquito contigo, Fernando. Venga. Yo creo que Pedro Sánchez, por mucho Pedro Sánchez que sea, por mucho presidente de un gobierno socialcomunista, jamás hubiera podido eliminar la institución de la monarquía. Es decir, si a Pedro Sánchez se le ocurre de la noche a la mañana eliminar de un plumazo lo que representa la monarquía para España, España se le eche encima. La única forma sería aquella manida reforma de la Ley de Defensa Nacional, en la cual se iba a arrogar determinados poderes que le daban posibilidad de situarse por encima de algunas de las instituciones actuales del Estado. Pero eso, a Dios gracias, se paró. Es que el monedero de Exteriores, el ministro de Exteriores, Álvarez, es que no solamente la ha tomado contra el rey Juan Carlos, es que la ha tomado contra los godos. Sí, contra los godos. La ha tomado contra el descubrimiento de América. Es decir, tenemos a un nuevo Bartolomé de las Casas, cuando lo que tendríamos que es reafirmarnos y darnos cuenta de la falsa leyenda que inventaron los ingleses para hacerse presentes en las zonas que descubrimos los españoles, ¿no? Luego ya el tema del rey Juan Carlos, hombre, ya clama al cielo, ¿no? Lo echaron fuera de España, lo reconoció la misma vicepresidenta del gobierno, la señora Carmen Calvo, y lo que estamos viendo con el rey Felipe, hombre, pues es estar fuera de tiesto. Yo nunca he visto a un rey en España, y con este ya conozco a dos, y si hablamos del padre del rey Juan Carlos, de don Juan de Borbón, que pasó a la historia como Juan III, sería el tercero que he conocido. Nunca he visto pedir por favor al rey de Marruecos que devuelva a la embajadora, restablecer relaciones diplomáticas, y eso viene del conflicto creado por Pedro Sánchez, por el Ministerio de Defensa, y por traer a España pues a Gali, al terrorista Gali. Es que hay que decirlo, hay que llamarlo con todas las palabras, ¿no? Que por cierto,
Marlaska está a punto de pasar por el banquillo de Zaragoza. Si no lo hace en los próximos días, va a depender mucho de lo que diga el director general del propio ministerio, que está citado a declarar ante el juez por el caso Galino. Entonces, los continuos feos y desdenes que le están haciendo a la monarquía, pues son bastante graves. Y es verdad que, como decía Alex, va calando, pero bueno, yo todas las encuestas que voy viendo, afortunadamente, los que creemos en ese gran baluarte que representa para la nación española y que nos ha llevado hacia donde estamos, porque yo creo que sin un rey abnegado, pero abnegado como fue Juan Carlos I, fue rigiendo, que desde los 11 años dejó su casa y se entregó a España, y entregó España posteriormente a los españoles, y nos hemos desarrollado y hemos llegado a este punto. Yo creo que es faltar un poquito a todo, ¿no? Y a lo último, y respecto al tema de la escuela diplomática, a Dios gracias tenemos, a día de hoy yo conozco esa escuela, he hecho ahí un curso superior de casi 200 horas en alguna etapa de mi vida. Tenemos unos diplomáticos bastante buenos, muy bien formados, con idiomas, y estos los quieren depauperizar, y quieren llevarlos al ostracismo. Por el momento lo que quieren es adoctrinarles para que cuando sean futuros embajadores puedan difundir la imagen de España que ellos les han inoculado. Una España que no contempla la etapa brillante de don Juan Carlos y una España que apuesta por la memoria democrática y la alianza de civilizaciones. Es decir, un futuro diplomático que no conozca la figura y el papel que ha representado don Juan Carlos para la historia reciente de España es un perfecto analfabeto, por mucho que salga o sepa 3 idiomas y por mucho que sea embajador de España. Sí, ahora, de todas formas, comentabais antes, vamos a ver, Pedro Sánchez, yo creo que ni en sus sueños más alegres puede soñar que él va a derribar la jefatura de Estado. Él se atreve solamente con jefes de Estado que están enterrados. Ya ¿no? Lo intentó, Claro. Lo intentó poniéndose a la diestra del rey Felipe. Él solo se atreve, insisto, a profanar, en todo caso, cuerpos de jefes de Estado que están muertos, pero con los vivos no se atreve. Pedro Sánchez no va a conseguir eso ni remotamente. Yo creo que demasiado tiene él con mantenerse en la presidencia del gobierno, que todas las encuestas le sitúan a su partido como el segundo, incluso algunas ya como tercer partido en estimación de voto para las próximas generales, ¿no? Entonces, con lo cual, Pedro Sánchez en ese sentido es una pieza más. Bueno, yo creo que él evidentemente está tan lleno de sí mismo, pues que él piensa, no sé, prácticamente que la historia de España se divide en antes y después de Pedro Sánchez, pero creo que eso lo cree él y poco más, porque ciertamente es una persona que va a pasar a la historia de España como un dirigente que hizo un inmenso mal a nuestro país, ¿no? Y de todas formas, esto se engloba, todo el tema de la memoria histórica, dentro de la estrategia habitual de la izquierda de abrir melones que no son importantes, pero que ellos los abren seguramente como cortina de humo, ¿no? Yo me pregunto, ¿hace 10 días o 12 días en España alguien discutía sobre las macrogranjas? Absolutamente nadie discutía, es decir, a ti te ponían el plato de carne, te lo comías estupendamente y ya está. Han abierto un debate de las macrogranjas, una cosa absolutamente artificial, porque no existía ese debate. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo también hace 5, 6, 7 años, por primera vez escuché la palabra heteropatriarcado. O sea, escuché a Íñigo Errejón. Yo, cuando la dijo, yo dije, bueno, evidentemente nos vamos a pitorrear todos de él una palabra como heteropatriarcado. Oye, pues estaban abriendo un debate. La han incorporado para la dialéctica habitual. Y lo que hace 6 o 7 años era una cosa absolutamente ridícula, que por supuesto no se les ocurre a ellos, seguramente venga de Estados Unidos, viene del inglés, etcétera. Ahora estamos hablando y la gente te dice que uno de los principales problemas es el heteropatriarcado. Eso sí, jamás imaginaste que la gente diría todos, todas, todes. También. Y mira lo que hay. O te hablan, efectivamente te hablan, te abren el melón del todas, todas, todes, y entonces, quiero decir, ¿qué consigues con eso? Evidentemente orillar los problemas reales. ¿Cuáles son los problemas reales? Los problemas económicos, los problemas, por ejemplo, del suicidio. Claro. Es decir, a costa de hablar de problemas menores o problemas creados, o problemas que, insisto, que son reales, pero en una proporción pequeña, nos olvidamos de los problemas reales. El paro, el suicidio, la droga, la violencia, la delincuencia que estamos viendo
todos los días en multitud de calles españolas y donde, por supuesto, no se puede decir que el agresor es de tal o cual nacionalidad, salvo que sea porque español, desmonta, salvo que sea español, y si es Guardia Salvo Civil, que sea hombre, blanco, heterosexual, y Guardia Civil, y forme parte del porque si no- heteromatriarcado. tenga una si no, tarjeta se en el hunde- bolsillo que diga pertenece al Reino de España. Exacto, porque si no se hunde todo el montaje que ellos quieren crear. Y ese Claro, es el problema. pero sí. Yo simplemente, perdona, No. Fran, simplemente lo que creo que, vamos, y sigo insistiendo en lo que... A ver, el señor que tenemos ahora mismo en el gobierno, en la jefatura de gobierno, es tan claro, porque, lo primero, porque no ha dejado un jefe de Estado, un jefe de gobierno, en el caso del Ejecutivo, es decir, un presidente del Ejecutivo, del presidente del Gobierno de España, que todavía es un país soberano, es decir, no pueda salir a la calle porque le da exactamente lo mismo que le cogen en renuncios de mentiras, de sus propias mentiras, ni de las mentiras de sus propios ministros, ni del Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros poblado de carteras, aumentando el gasto público a lo bestia, es decir, que él pasa por encima de todo de los problemas que tiene la población, con lo cual eso está claro. Lo que pasa es que eso no se filtra hacia la población, hacia la base. No habéis oído la convocatoria de ninguna huelga general, ni de ningún tipo de movimiento, digo, de la Acaban de dar población. 100 millones de euros a los sindicatos. Escucha, pero sigo insistiendo, es decir, en el caso del gobierno que nosotros padecemos, de verdad que es para estudio, y yo creo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estudiarán de qué forma utilizó el gobierno de Sánchez la propaganda. Es decir, muy bien estructurada y de muy buena forma, hecha de tal forma que no llega hasta la población realmente la que tiene el problema, que es la que tú referías sobre el tema por ejemplo, el tema del chuletón. O sea, El tema del chuletón, que se ha convertido en el epicentro de la política nacional. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para viajar al extranjero. Vamos a asomarnos a los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha puesto en marcha un nuevo plan para combatir el narcotráfico ante el aumento alarmante de muertes que se están produciendo ahí a causa de sobredosis. Ahora les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El problema del narcotráfico en los Estados Unidos ha llevado al presidente Joe Biden a diseñar una nueva estrategia para incorporar acciones específicas sobre seguridad y ayudas a los países exportadores. Se trata de un plan en 3 puntos que se basan en reducir la producción a cambio de ayudas para la justicia, persecución de los narcos y apoyo al campo. Sería la manera de ayudar a países como Colombia, del que procede la mayor parte de la droga que entra en Estados Unidos, donde el año pasado murieron más de 90.000 personas a causa de sobredosis. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté. Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. ¿Cuál es este nuevo plan de Joe Biden? Pues mira, el nuevo plan del gobierno Joe Biden-Kamala Harris fue titulado como, ojo al título, Estrategia Holística de Lucha Antinarcóticos. Esta estrategia entusiasma a activistas en Colombia porque, aunque pareciera más de lo mismo, el nuevo plan de Biden es un espaldarazo al acuerdo de paz firmado por las FARC y tiene en cuenta a los campesinos cocaleros. Los colombianos y estadounidenses vienen escuchando la famosa lucha contra el narcotráfico desde 1971, cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Y fíjate, 50 años después, con miles de muertos y millones de dólares invertidos, el problema sigue igual o peor. Esta nueva estrategia bilateral tiene como base incrementar la seguridad ciudadana, como decías tú antes, interrumpir las cadenas de suministro de tráfico de drogas, erradicar las plantaciones de la planta de coca, aumentar las incautaciones, sobre todo de precursores químicos, y combatir el lavado de activos. Además, la estrategia de Biden plantea la reducción de la oferta, la seguridad al desarrollo rural y la protección ambiental. Pero ¿y el glifosato? Pues hay que decir que la aspersión aérea será un punto clave, manifiesta el politólogo Garzón Vergara. Y yo estoy de acuerdo en su informe sobre política de drogas en el hemisferio occidental, que manifiesta, aún en el mejor de los casos, la aspersión aérea y la erradicación manual arrojarán resultados a corto plazo con un alto costo y muy baja eficacia que serán difícilmente sostenibles. Sebastián, en Estados Unidos hay una gran preocupación acerca de la política del presidente de México, López Obrador, respecto al narcotráfico. ¿Qué hay de eso?
Pues así es. Mira, la política en contra del narcotráfico emprendida por el gobierno de López Obrador, que denominó abrazos, no balazos, no solo ha causado considerables problemas en las calles de México, sino también en Estados Unidos. Fíjate, la periodista mexicana Anabel Hernández tuvo acceso al informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes elaborado por el Departamento de Estado del gobierno Biden-Harris y fue enviado al Congreso. En él se manifiesta Anabel que se evalúan las acciones contra el tráfico de drogas, precursores químicos ilegales y el lavado de dinero. Y donde se reporta también que México es una nación con una situación crítica al respecto. Se afirma también que pese al COVID-19, que prácticamente, como sabemos todos, paralizó la economía mundial, los cárteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y el terrible fentanilo, y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano. En contraste a este crecimiento de operaciones ilegales, ¿qué hizo el gobierno de López Obrador? Fíjate, disminuyó las aprehensiones de droga y precursores químicos, destruyó menos campos de amapola de opio y confiscó menos bienes y dinero. México, amigos, debe demostrar claramente su compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y sus empresas criminales y debe hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos, tanto mexicanos como estadounidenses, que están amenazados por estos grupos. Y si no es así, corre el peligro de ser considerado como un país que probablemente, ya no probablemente, yo creo que es seguro, no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas. Y yo creo que no debe tomárselo como un juego, porque las consecuencias pueden ser demoladoras para el gobierno de López Obrador. ¿Cómo funciona el narcotráfico en los Estados Unidos? Mira, desde mediados del siglo pasado se conocen capos de la droga con nacionalidad estadounidense, pero debo decirte que la probabilidad de que uno de ellos sea productor, transportista o distribuidor de una sustancia ilícita es muy baja. No existen cárteles famosos como los mexicanos o colombianos. Sin embargo, sí existen organizaciones dedicadas al narcotráfico por todo el país. Los narcos que forman parte del primer eslabón dentro de los Estados Unidos son los que tienen cierto rango, capacidad de pagar por una carga recién llegada de México y todo lo que conviene a través de ello. La cocaína y las drogas sintéticas comienzan a viajar a los diferentes mercados existentes en el extenso territorio. Tiene una oficina en Estados Unidos. Tienen personas que hacen esta función de oficinas en Estados Unidos. Pero ¿cómo es posible que no sean conocidos los narcos estadounidenses cuando los colombianos, lo acabas de mencionar, son famosísimos en todo el mundo? Pues mira, son poco conocidos por la forma que tienen de actuar, ya que los jefes de la distribución en el interior de Estados Unidos, por lo que se sabe, manejan un perfil muy distinto a la imagen que tenemos del narco latinoamericano y que, por cierto, han logrado exportar este modelo, ¿no? Se instalan en la clase medio-alta para no estar en los radares policiales. Estos narcos invisibles son mafiosos, pero no parecen mafiosos. Y no es lo mismo traficar drogas en Manhattan que en los suburbios del Bronx. Pero ellos se adaptan al entorno en el que se mueven. No son ostentosos y optan por un perfil bajo. Fíjate, el primer eslabón de la cadena es el mayorista y a partir de ahí sigue una red de grupos que se extiende hasta los mercados en toda la extensión del país. Y se calcula que solo en cocaína mueven más de 100.000 millones de dólares al año. Un cártel, ya lo sabes, mueve toneladas de cocaína. Pero al entrar en Estados Unidos son miles los estadounidenses que se encargan de repartir esas toneladas en partes cada vez más pequeñas. Es como una telaraña. Por eso es tan complicado darles caza. Y en parte también porque dentro de esos pequeños distribuidores existen las jerarquías particulares que, por supuesto, tienen la capacidad económica y la capacidad de corrupción y soborno. Ya desde la DEA explican que es un modelo mixto en el que hay participación mexicana
con distintos niveles de jerarquía, como comentábamos antes, y lo que nos lleva a reflexionar que generalmente funcionan como una cadena de suministros, ¿no? Los operadores de la cadena conocen su función específica, pero desconocen los aspectos de la operación. Por todo eso, la DEA le sigue otorgando mayor protagonismo a los miembros mexicanos del crimen organizado presentes en Estados Unidos que a las propias mafias locales de las principales ciudades americanas. Ajá. ¿Y cuáles son los cárteles estadounidenses que controlan el tráfico de droga? Mira, antes dependían de los cárteles mexicanos y colombianos, pero han sido desplazados por las pandillas estadounidenses que manejan el multimillonario negocio del tráfico de drogas. Y hay 5 cárteles principales: los Latin Kings, la Mara Salvatrucha 13, los Hells Angels, los Bloods y los Crips, que no se han roto mucho la cabeza en buscarse los nombres, ¿no? Los Latin Kings son muy fuertes en New Jersey, donde tienen relaciones con cárteles mexicanos, al igual que en Kansas. La MS-13 controla gran parte del tráfico en Nuevo México, Carolina del Norte, Wyoming y Tennessee. En este último estado, la MS-13 mantiene estrechos vínculos con 2 cárteles mexicanos que son los más criminales, los Zetas y Sinaloa. Los Hells Angels está presente en Arizona, donde hacen negocio con el cártel de Sinaloa. En Idaho es aliado este mismo cártel del cártel Caballeros Templarios y además controlan parte de New Jersey. Los Bloods es un cártel muy bien estructurado y los que forman parte del grupo están repartidos por Michigan, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia. Y los Crips, los últimos, manejan el estado de California, donde tienen vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay otra lista de cárteles domésticos que son bastante fuertes, pero no a este nivel en Estados Unidos, ¿no? Donde aparecen, entre otros, los norteños, Sons of Silence, Mexican Mafia y Florencia 13. La verdad es que parecen coreografías de grupos musicales. Oye, Sebastián, el mes pasado Joe Biden aplicó una nueva norma y sancionó a varios grupos criminales de Brasil, de México y de China. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, efectivamente, Biden impulsa o quiere impulsar esta nueva iniciativa ante la gravedad de la crisis de los opiáceos y en estos nuevos decretos él dice que se doblará la lucha contra las organizaciones criminales y redes de narcotráfico. Asimismo, sancionó, como has dicho al principio, a empresas chinas y a grupos del crimen organizado de Brasil, México y China, tal y como informó el Departamento del Tesoro. Esta nueva orden ejecutiva al Departamento del Tesoro da nuevas herramientas para hacer frente a los cambios en el gobierno, en el comercio mundial de drogas ilícitas y así refuerza sus facultades para perseguir a personas físicas involucradas en tráfico de drogas. El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, declaraba que el tráfico de drogas ilícitas amenaza a la seguridad nacional, la economía y a nuestras familias, ¿no? Vaya descubrimiento que ha hecho. Biden creó mediante una orden ejecutiva el nuevo Consejo, ¿no?, que contará con la participación de funcionarios de diferentes departamentos, como el Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, Departamento del Estado, el de Defensa, Seguridad Nacional e incluso dicen que hasta la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, que veremos a ver si lo logran o no lo logran, ¿no? Con la creación de este consejo tan grande, Washington, ¿qué busca? Busca contar con la mayor agilidad y flexibilidad para perseguir a estas redes criminales. ¿Lo conseguirán? Yo te diría que ya hemos escuchado esta canción muchos años y suena siempre a marketing político. Y mientras los políticos juegan, amigo,
mueren cada año más personas por sobredosis. O sea, ¿tú crees que no lo van a conseguir, que estas políticas no van a conducir a nada entonces? Todo es marketing político, Javier, si lo estamos viendo ya, lo hemos dicho antes, desde el año 71, donde Richard Nixon está diciendo que, ha empezado la guerra en contra del narcotráfico. ¿Qué se ha conseguido? No se ha conseguido nada. Se entró al principio, en los años 70, que la DEA, sobre todo, con la ayuda de las policías de cada país donde estaban ellos presentes, lograron bajar el tráfico de drogas. Pero con la cantidad de miles de millones que mueve el narcotráfico, es imposible acabar con eso, con estas premisas. Eso es vamos, yo creo que se están riendo de la gente. Ya pues no solamente... eso será que esas fortunas tienen implicaciones políticas o que hay mucha gente untada por medio. ¿No? Eso será que hay implicaciones políticas, que a base de dinero es fácil comprar voluntades. Evidentemente, las pruebas las tenemos en los presidentes anteriores que hubo en Colombia e incluso en México, ¿no? Fíjate todo lo que se ha escrito y se ha dicho de México, ¿no? ¿Qué hace López Obrador? Pues lo que hemos contado antes. Yo creo que se está riendo de los mexicanos. Ya no de los mexicanos. Yo creo que se está riendo del mundo entero en el tema del narcotráfico. Bueno, y también se ríe de los españoles cada vez que habla de historia de América. Pero bueno, ese es otro capítulo. Muy interesante lo que nos has contado. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un abrazo a todos. Un saludo. Hasta luego. Fran. Es que después de escuchar a Sebastián es complicado poder seguir, ¿no? Pero el problema que tiene Estados Unidos con las drogas se llama México. Y el problema que tiene México con las drogas se llama 200 kilómetros entre la frontera de Estados Unidos hacia el interior de México, que estén incontrolables. Es decir, si mañana quieren quitar o quieren terminar con la droga, lo que tienen que hacer es tomar esos 200 kilómetros de frontera. Porque claro, aquí hablamos del famoso muro que separa México de los Estados Unidos de América, y es verdad que empezó Bill Clinton, y eso hay que decirlo, ¿no? Pero el origen del muro no está tanto en la inmigración cuanto en la droga, ¿no? Pensaba que se podría parar un poquito, o más que un poquito, el tema de la introducción de la droga en los Estados Unidos, es más, dificultarla. Y no se consiguió, porque al final el narco tiene establecidas sus rutas, tiene comprada a la policía, porque hay que decirlo, a la propia DEA, y sigue introduciendo la droga en los Estados Unidos. La droga no solamente es un problema para los Estados Unidos, y como bien decía Sebastián, llevan todos los... Yo desde que tengo uso de razón siempre estoy escuchando programas antidrogas en los Estados Unidos, es decir, y la única manera es terminar con los cárteles, y eso es muy complicado. Eso es muy complicado, porque tú le hacías una muy buena pregunta a Sebastián cuando decías, bueno, es que al final puede que haya implicaciones políticas, porque con el dinero todo se compra, y efectivamente el dinero todo lo compra, ¿no? Entonces, mientras no terminemos con ese vicio que es el tener un dinero extra por hacer la vista gorda, que eso es imposible, tendremos droga. O sea, siempre habrá drogas. La verdad es que ante la lacra, que yo creo que del siglo XXI, o del siglo XX, mejor dicho, la droga, y va a estar, por supuesto, se va a perpetuar en nuestra sociedad, porque no se ha querido erradicar. Y no se ha querido erradicar porque hay dos factores que yo creo que para mí son importantes para que se pueda introducir este tipo de estupefacientes en cualquier estado. Una es la extensión de sus fronteras, que es importantísimo, y otro es que los narcoestados, es decir, narcoestados como por ejemplo el venezolano, es decir, que se mantiene gracias a determinados carteles en los que les posiciona lógicamente al gobierno. Es decir, aunque en este caso estamos hablando del mexicano o del colombiano, ¿no? Está clarísimo, es una red que cuanto mayor tiene la dispersión o la distribución de la droga en un país, mejor es el tráfico que hay entre el estado emisor de lo que es el estupefaciente al receptor del mismo. Y vengo a referir esto porque en España nosotros, bueno, si algo sabemos también es de drogas,
¿Por qué? Pues porque aquí han estado muy focalizadas. España es un país dentro de la Unión Europea que más litoral marítimo tiene y relativamente es fácil introducir la droga en España, relativamente. Antes sí, ahora ya menos, ¿no? Pero ya se encargaban los colombianos, ya se encargan los cárteles de Iberoamérica, que casi todos vienen directamente por barco, por avión y demás, de señalar cuáles son, como si dijéramos, las balas trazadoras de ese alijo que cogen en Barajas o alijo que cogen en Marruecos, en Gibraltar o en el mismo Coruña, en Galicia, ¿no? que sabemos que ha habido siempre ahí como el cártel más famoso, el famoso Ubiña, ahora que siempre está relacionado con el mundo de la droga, ¿no? Y que está muy focalizado, ¿no? En un país tan grande, digo, en extensión, como es Estados Unidos, yo creo que es relativamente fácil, sobre todo fácil introducirla y fácil distribuirla. Es decir, antes refería el especialista sobre todo en los nombres de las bandas que se conocen o de los cárteles que se conocen en Estados Unidos, cuando realmente, aparte, como tú bien referías de broma, que parecen grupos musicales, más bien parece la liga de la NFL o de la NBA. Hombre, tú me dirás, los Latin Kings, los Mara Salvatrucha 13, los Hells Angels, los Bloods, los Trips, parece niño. Por eso digo la NBA o cualquier tipo de liga. En España, bueno, concretamente, que no estamos hablando del caso de España, pero en España yo creo que está mucho más focalizado, sobre todo en cuanto al acceso de las sustancias. España somos la entrada sur del hachís y la marihuana que procede de Marruecos. Y pero se sabe por dónde entra. Donde me decías Galicia, que se empezó con el contrabando de tabaco, se convirtió en la puerta de entrada de la cocaína colombiana, es decir, fundamentalmente. Pero está focalizado en Estados Unidos, que es una extensión muy grande, es lógicamente más difícil de poderlo... Bueno, y luego aparte en España lo bueno es que tenemos también políticos que abogan por la legalización de la droga, con lo cual facilitamos todo, tenemos esa peculiaridad de esos políticos, ¿no? Que ya lo quieren hacer todavía más fácil, ¿no? Hombre, es que lo tendrían, si me permite la expresión, a huevo, porque serían los intermediarios de sus colegas latinos, ¿no? Ah, bueno, claro, Y te recuerdo que el LSD se permitía en la guerra de Vietnam, o sea, los soldados, por supuesto. Evidentemente, bien, estamos decía algo Nixon. No, lo que pasa es que los políticos de hoy, bueno, pues lo quieren legalizar por el tema de ocio, ¿no? Ya. Además, con un argumento muy baladí. Oye, como la marihuana la consume todo el mundo, dicen ellos, no sé muy bien en qué ambiente se moverá, que la pero consuma. Bueno, como la marihuana la consume todo el mundo, pues, oye, pues mejor hacerla legal, porque así por lo menos controlamos el origen, controlamos la calidad, etcétera, etcétera. Claro, te dan una serie de argumentos que, especialmente a la gente más joven, pues incluso le puede parecer más convincente, pero son unas falacias absolutas, porque al final lo que estás es abriendo la puerta a algo que es tremendamente nocivo para la salud y para el sistema. Ya lo fue el alcohol, acuérdate de la ley seca. Ya lo fue el alcohol, efectivamente. Y siempre te ponen el alcohol. Oye, el alcohol es una droga. Y dice, bueno, pues efectivamente, mira, el alcohol, ya lo fue, que es una droga, y lo es. Y hay que decirlo así. El alcohol es una droga. Lo que pasa es que es incomparable, y esto cualquier experto en este tipo de sustancias te lo puede decir, es incomparable el consumo moderado del alcohol con un consumo, podríamos decir, moderado de la marihuana, por decir algo. No tiene absolutamente nada que ver. El consumo de la marihuana es mucho más nocivo. Pero no quiero entrar en ese, no quiero abrir ese melón. Simplemente quería apuntar lo del tema de los políticos, ¿no? Porque yo me quedo con lo que ha dicho Sebastián al final, cuando se ha referido a las personas. Es decir, por encima de las macropolíticas y de las macroeconomías y de las macroestrategias, etcétera, etcétera, están las personas. Y yo creo que es lo que nos tiene que interesar. Es decir, el hablar con unos padres que están destrozados porque su hijo de 14, 15, 16 años tiene una adicción y se tiene que ir a un centro, se tiene que internar en un centro porque ya le han pillado robando o ya le han pillado consumiendo cantidades importantes o ya le han pillado con temas de violencia, etcétera. Eso es lo preocupante. Esos padres, esa es la lacra. Esos padres destrozados, porque eso es poner rostro. En Galicia fueron las madres afectadas por la droga que estaba causando graves problemas en sus hijos, las que en manifestación en las calles consiguieron poner sobre la mesa el problema del narcotráfico y de los grandes clanes narcotraficantes gallegos que gozaban de plena impunidad hasta que las madres empezaron a denunciarlo. Es que efectivamente, es que hasta que no nos afecta, entonces claro, cuando te encuentras primero con jóvenes con la vida destrozada porque son esclavos de una adicción que no pueden abandonar, y eso les lleva evidentemente al rechazo, y eso les lleva a la exclusión, y al final es una pescadilla que se muerde la cola.
cuando te encuentras con eso, claro, te encuentras con personajes siniestros que te hablan de macropolítica y tal, como AMLO, López Obrador. Claro, dices, pues si Biden se tiene que basar en un tipo como López Obrador, que seguramente ha sido pues lo peor que ha tenido México en décadas, y los políticos mexicanos, sobre todo los presidentes, yo creo que hay pocos países en el mundo tan desgraciados como México con los presidentes que ha tenido. Bueno, pues pero AMLO ha venido hablando del nivel de los políticos y de las grandes macroestrategias, aquí tenemos algún ejemplo que tampoco es menor. La crisis del chuletón, por ejemplo, ¿a qué obedece? ¿A una simple torpeza de un ministro poco cualificado como es Alberto Garzón? ¿O esconde algo detrás? Hay enormes intereses económicos detrás de esa polémica. Una pausa y les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginan.